vamos a empezar con Daniel Carvalho, es candidato del Centro de Esperanza basado en Medellín. Ahí está Fernando Posada. Hola Fernando, él está basado en Bogotá, es candidato para Congreso del Nuevo Liberalismo. Jennifer Pedraza, otra candidata de la Esperanza, no sé, no la veo ahora, está, no sé si intentando de entrar de nuevo al foro. Y Diana Rodríguez es también del Partido Verde, congresista candidata de la Esperanza y basada en Bogotá. Hola Diana, hola Fernando, hola Daniel y una hola Jennifer cuando llega. Cuando Hola, llegue. un gusto. Buenas tardes, Kenny. No. Y gracias por estar con nosotros con los cambios que tenemos. Bueno, entonces, las elecciones son el 13 de marzo. Hay mucha gente que hablan de una política de la nueva generación, sobre todo después de las huelgas del 19, los problemas del año pasado. Y esa sesión es para explorar un poco qué piensan la nueva generación de políticos y a ver qué piensan y qué son sus ideas y temas más sobresalientes en sus campañas. Entonces, pero queremos empezar con proceso, ¿no? De sustancia. Entonces, la primera pregunta que tengo es, si hay en esa nueva generación de políticos, hay una nueva manera de hacer política. Daniel, ¿tú quieres empezar con nosotros? Claro, Ken, muchas gracias a ti y a Marta por la invitación y al Canada Council for the Americas. Un saludo a mis copanelistas del día de hoy. Ken, yo tengo un problema con cierta excesiva virtud que se le está otorgando a lo nuevo. Parece que hay una idea de que todo lo nuevo es bueno, ¿cierto? De que lo nuevo es bueno per se, o de que ser joven es bueno simplemente porque sí, y me parece problemático, porque pues tenemos uno de los presidentes más jóvenes de la historia en Colombia y ha salido bastante malo y bastante indolente hacia la juventud. Tenemos en Medellín uno de los alcaldes más jóvenes de la historia y ha salido particularmente malo. Entonces, yo no creo que se pueda hablar simplemente de una nueva generación como algo homogéneo y fácilmente identificable. Sí, yo creo que hay unas ideas que están en el aire, hay unas causas que han surgido en este siglo y hay unas necesidades y unas prioridades para algunos, entre los cuales me encuentro, que están ahí. Entonces, no es necesariamente que las nuevas generaciones sean diferentes o que sean buenas. Considero yo, en mi forma de hacer política, en los temas que abordo, en la gente que me rodea, que sí tenemos algunas particularidades. Hay mucho mayor interés y compromiso con lo público. Generalmente los jóvenes suelen ser apáticos a lo político. Yo fui durante mucho tiempo muy apático. La primera vez que yo voté tenía 31 años, porque nunca me había interesado la política. Creo además que muchos estamos muy cansados de una de las formas en que se ha hecho política en Colombia y en la que se está haciendo actualmente, y es desde el insulto, desde la mentira, desde la difamación, que uribistas y fue tantas, que petristas no sé qué. Yo creo que hay un hartazgo, ¿cierto? Hay un cansancio en Colombia de ese tipo de discurso destructivo que simplemente señala, acusa y difama. Y en mi caso, pretendo proponer una forma que no es nueva de hacer política, sino que yo diría que es ideal, listo, y es la política desde la construcción de consensos, desde el respeto a los oponentes y desde la atención, o más bien desde la priorización de problemas que me parecen más apremiantes en este momento, como la sostenibilidad, la equidad, la libertad y la reconciliación. Pero ahora tendremos tiempo de profundizar. Gracias, Ken. Bueno, vamos a explorar todos esos temas. Gracias. Diana, si estás con nosotros, ¿hay una nueva manera de hacer política con la nueva generación? ¿O es como dice Daniel, hay algunos de la nueva generación que tienen ideas nuevas sobre cómo hacer la política, pero igual hay
hay muchos de nuevos políticos que tienen ideas de los padres y los abuelos. Sí, bueno, primero que todo, Kenny, a todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación y por tenernos en cuenta para darnos un poco más de voz en este proceso de elecciones. Entiendo lo que dice Daniel y digamos que hay un punto, pero si uno revisa en este momento las personas que estamos, personas jóvenes que no habíamos hecho política antes, que le estamos apostando a la política, yo sí siento que hay un común denominador de querer hacerlo diferente. Obviamente encontramos personas jóvenes que pueden caer en esos esquemas tradicionales, pero si miramos, por ejemplo, quienes estamos hoy en este panel, yo veo las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes en Bogotá, sí le estamos apostando a otra manera de hacer política, yo en lo personal lo estoy haciendo. Eh, Nosotros no tenemos, digamos, el esquema tradicional, lo estamos haciendo hablando en la calle con la gente. Yo más adelante les cuento, pero mi centro son los derechos de las mujeres, la reducción de las brechas, y esto es algo que le interesa a los jóvenes y nos interesa a las personas que decidimos lanzarnos en un espacio que es percibido de manera hostil, que es percibido como si solamente fuera exclusivo para ciertas personas, los políticos tradicionales, y yo creo que eso es lo que nos motiva un poco a los jóvenes a entrar acá. El mensaje es, esto no es un espacio exclusivo para cierto tipo o cierta clase o cierto perfil de personas, por el contrario, la democracia implica representación amplia y los jóvenes necesitan y necesitamos esa representación. Y yo sí creo que los nuevos candidatos lo hacemos de manera diferente, usando las redes sociales, yendo a hablar con las personas. Yo venía en el carro corriendo porque estaba en la Universidad Javeriana haciendo una actividad para cerrar, para eliminar y crear conciencia sobre el acoso sexual en las universidades, y esa es nuestra manera de hacerlo, hablando con los jóvenes, yendo a las universidades, yendo a los espacios donde están los jóvenes e identificando dónde están las problemáticas de estos grupos. Gracias, Diana. Fernando, ¿hay una nueva manera de política o es como dijeron los Who hace mucho, meet the new boss, same as the old boss? Bueno, que ¿Va a ser yo igual diría, o esperamos algo distinto? ¿O yo deberíamos empezaría esperar diciendo que algo hay un distinto? cambio como en dos sentidos, un cambio en materia de algunos principios, en algunas renovaciones que uno sí ve que hace parte de una agenda joven. Obviamente aquí no podemos hablar de que hay una agenda joven uniforme, porque aquí hay mucha divergencia, acá hay mucha, digamos, mucha participación política por parte de nuevas generaciones, se preocupan mucho por la política, hemos visto mucho activismo, mucha participación directa en causas muy distintas, pero vemos algunas causas como de fondo que tienden a ser más aceptadas dentro de una nueva generación si las comparamos con generaciones previas. ¿Sí? Hablemos de temas como el aborto, por ejemplo. Hablemos de temas como el apoyo al proceso de paz. Una generación nueva como la nuestra tiene definitivamente como una mucha mayor aceptación de algunos de estos temas que han sido parte del debate nacional en los últimos años. Luego tenemos así como hablamos del fondo de algunos cambios generacionales donde tienden a haber algunos acuerdos y algunos puntos de encuentro. También obviamente hay un asunto de forma y es cómo nos estamos comunicando cada vez más rápido, de una manera más inmediata y más directa, sin la intermediación que antes tenían los medios de comunicación, por ejemplo. Y es lo que tiene que ver con las redes sociales. Hay además redes sociales de, digamos que algunos todavía no hemos empezado a entender. Es el caso, por ejemplo, de TikTok, que es una red social absolutamente nueva, en la que muchos jóvenes empiezan a meterse también a hablar de política. Y nuestra misión como líderes políticos que estamos trabajando para una nueva generación y para todas las demás, desde luego, pues es entender un poco también el idioma en el que están hablando esos jóvenes, intentar incorporarlo, en especial con un objetivo principal, y con eso quiero terminar, y es que nosotros tenemos que entrar a esos diálogos que están teniendo los jóvenes, tenemos que entrar a esos campos y a esas arenas de las redes sociales, de los puntos de encuentro, de los lugares que frecuentan, de las universidades y los centros educativos donde están, a ver cómo llegamos nosotros allá a, a lograr que la ciudadanía se reenamore de su democracia, vuelva a sentir la democracia como algo propio, y desde luego pues que eso es particularmente importante en una generación que de pronto no ha tenido un acercamiento anterior a la democracia, y que el acercamiento que tiene con nosotros en la calle, en estas elecciones, quizás sea la primera vez que lo haga. Gracias, Fernando. Jennifer, ¿hay una nueva manera de hacer la política o
entre algunos tienen ideas de una nueva política, pero al fin del día todo va a ser igual y nada más son jóvenes haciendo la misma cosa, ¿o qué? Hola Ken, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todas las personas que nos acompañan, que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en este caso yo creo que me siento muy identificada con los planteamientos que ha hecho Daniel en el sentido de que exclusivamente el hecho de que haya una candidatura juvenil no nos va a garantizar necesariamente una transformación. Tal es el caso tanto del presidente Iván Duque, que es el presidente más joven que hemos tenido en la historia de Colombia, pero también el más antijoven, o sea, el que menos ha podido recoger la agenda, el de más desaprobación en la juventud, como varios otros de sus ministerios, precisamente, o incluso congresistas que también fueron jóvenes y a quienes se les descubrieron plagios en sus tesis, o sea, personas que replican completamente esas formas típicas y tradicionales de hacer política. Entonces, bueno, de hecho fue muy viral un video de jóvenes cabales que, por ejemplo, sostenían ideas, a pesar de que tenían 25 años, 23 años, sostenían las mismas ideas que llevan gobernando a Colombia durante 30 años. Entonces, a mi parecer, hay que hablar acá pues de que la juventud puede ser una condición importante para elegir por quién votar, pero no puede ser la única ni el criterio absoluto. De hecho, conozco personas que tienen canas y que tienen ideas supremamente novedosas para Colombia y que yo creo que le pueden servir mucho más. Ahora, no podemos ignorar que, claro, tenemos acceso a redes sociales, nuevas herramientas para difundir nuestros planteamientos, que también tenemos una generación supremamente politizada en el buen sentido de esa palabra, pues porque es que nos ha tocado salir a marchar para defender los derechos básicos que hemos tenido, hemos tumbado reformas tributarias, ministros, pero también creo que eso se debe a que hay mejores condiciones para hacer política en la medida en que, por ejemplo, Colombia ha avanzado en la solución política del conflicto armado que hubo con las FARC, y eso me parece un avance muy importante para el movimiento social, que de alguna forma hace más sencillo que haya condiciones para la politización de nuestra generación, pero pues tampoco el movimiento social nació con nuestra generación, sí, venimos de una historia de lucha, los derechos que hoy los jóvenes disfrutamos es porque ha habido personas mayores que han luchado por ellos y que los han conquistado. Entonces no me gusta tanto ponerlo en términos de una discusión entre jóvenes y viejos, o bueno, no tan jóvenes, sino más bien como en una vieja forma de hacer política en la que podamos encontrar jóvenes y viejos y también una nueva forma de luchar por nuestros derechos. Sin duda alguna, para cerrar, yo creo que a nuestra generación sí le tocó ponerse la 10 de salir a votar, de romper esa idea de que los jóvenes no votamos, que es verdad, que en muchas elecciones, mejor dicho, el sector poblacional que más ha sido afectado por la crisis económica del país no puede ser el que menos vota y el que menos participa en las decisiones de este estilo, y por eso yo tomé la decisión de ser candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá en esa lucha y en esa puja, porque jóvenes que sí representamos de alguna forma la lucha en la que hemos estado en las calles, pues lleguemos también al Congreso. Perfecto, muchas gracias y saludos a todos y a todos los que nos están acompañando hoy. Perfecto, ya creo que hemos hablado bastante del proceso y las diferencias o no y toda esa parte. Pero sí les quisiera preguntar uno o dos de los panelistas que si tendrían una oportunidad, ¿cuál es el cambio más urgente que requiere el sistema político actual? No sé si hay alguien que ya veo a Fernando. Fernando, ¿quisieras responder a esa pregunta? ¿O? Fernando, estás en mute. No sé si... No sé si me están oyendo bien, pero se me acaba como de congelar la conexión. No, vas bien, sigues. No alcanzo a oír bien a Marta, pero se me congeló la conexión, qué pena. Marta, entonces, Marta, ¿puedes repetir la pregunta? Perdón. La pregunta es que ¿cuál es el cambio más urgente que requiere el sistema político actual? Solo antes de empezar a hablar sobre los temas, sobre el proceso, quisiera saber si ustedes tienen así como una visión o algo en específico que piensan que en el sistema actual político que se tendrá que cambiar. Yo creo que es la manera en que se financian las campañas. Cuando uno entra aquí a hacer campaña, como estamos haciendo campaña Diana, Daniel, Jennifer, yo, nos damos cuenta de que
la primera brecha y la barrera más grande que existe para hacer política es que cuesta mucho dinero hacer campaña. Y la manera en que se financian las campañas en Colombia es la primera ventana para que entre la corrupción a la política, es cómo se financian y cómo se pagan las campañas. Muchas veces se ha propuesto en la política colombiana, sobre todo desde sectores alternativos, que el Estado financie campañas como ocurre en muchas partes del mundo. Lo que no se sabe muchas veces es que el Estado en Colombia sí financia las campañas. Lo que pasa es que las financia a posteriori, las financia después de la campaña, cuando ya es demasiado tarde. ¿Qué es lo que proponemos y lo que deberíamos poner permanentemente en este debate electoral en Colombia? El Estado ya financia las campañas, pues los financia 6, 8 meses después, basado en la cantidad de votos que saca cada candidato. ¿Qué pasa si en vez de eso el Estado esa misma cantidad de recursos que utiliza para financiar las campañas 8 meses después, los entrega 3 meses antes de las elecciones a los partidos políticos que tienen personería jurídica, que tienen sus candidatos avalados, y de esa manera tenemos unos candidatos que entran a la política con una línea de comienzo igual entre todos? Sobre todo yo creo que aquí quienes estamos haciendo política por primera vez, política electoral, que no nos hemos medido en urnas nunca antes, pues definitivamente hemos tenido que ver cómo funciona ese sistema tan desigual, y que mientras algunos candidatos que tienen campañas de mucho dinero, los candidatos jóvenes que estamos entrando a hacer política, pues estamos viendo a ver cómo conseguimos cada centavo para financiar la publicidad, para financiar los movimientos, las salidas, todo eso que se hace en campaña. Entonces yo creo que ese es un primer punto, y es cómo se financian las campañas en Colombia, y quisiera pues que pudiéramos hablar de eso más adelante, pero definitivamente ahí es donde empieza mucha corrupción en Colombia. Ok, Diana. Sí. Bueno, yo creo que hay varias reformas y, digamos, elementos concretos que uno puede entrar a hablar para transformar las instituciones, pero yo creo que lo más urgente es recuperar la legitimidad de las instituciones. Y en ese sentido, lo más concreto, además, con lo que yo creo que uno como candidato se puede comprometer, es a ser responsable y a responder por esa confianza que le dan los electores. Y ahí necesitamos ser candidatos y candidatas coherentes con nuestro discurso, candidatos que respondamos, que tengamos una rendición de cuentas y transparencia por las personas que nos eligieron. La legitimidad se recupera en la medida en que las personas podamos volver a confiar en las instituciones. Y las instituciones están compuestas por personas, entonces tenemos que poder confiar en las personas que nos están representando. Entonces, yo creo que la decisión de lanzarse a la Cámara, al Senado, a un cargo de elección popular, es una decisión que implica una responsabilidad altísima. Y en ese sentido yo creo que quienes estamos acá pues somos conscientes, y yo esperaría mucha coherencia, que pudiéramos llegar todos a ser elegidos, y que quienes nos eligen, bien sea porque defendemos los derechos de los jóvenes, de las mujeres, del medio ambiente, de los animales, de estos temas que le llaman también tanto la atención a los jóvenes, tengamos ese compromiso y esa responsabilidad. Cuando se rompe la confianza, cuando yo voto por alguien y esa persona no es leal y yo siento que no me está representando, pues yo no confío en las instituciones. Esto aunado a temas de corrupción y cosas que son aún más graves, pero yo sí creo que un primer paso es reconstruir la confianza que hemos perdido en las instituciones, y eso se hace a través de la representación legítima y muy seria frente a la confianza que nos da el electorado. Gracias, Diana. Jennifer. Bueno, hay dos propuestas. Yo suscribo la de la financiación pública de las campañas. Hoy yo sí creo que eso es muy importante, porque de alguna forma esto se vuelve como una inversión del sector privado en las campañas y en las candidaturas, con el objetivo de tener algún tipo de expectativa futura de rendimiento sobre esa platica que invierten en las campañas electorales. Entonces sí creo que la mejor forma de que las candidaturas además puedan competir en igualdad de condiciones, con unos mínimos que el Estado garantice, es con la financiación estatal de las campañas. Pero la segunda propuesta que nosotros queremos hacer es que el Consejo Nacional Electoral sea elegido de forma independiente, porque el Consejo Nacional Electoral es el órgano que en teoría debe investigar fraudes electorales y, digamos, tiene una incidencia muy importante en las elecciones, pero el problema es que hoy lo escoge el Congreso, y en esa medida, digamos que es un reflejo de la composición que actualmente tiene el Congreso de la República. Por decirlo de alguna forma, es juez y parte a la hora de evaluar este tipo de prácticas equivocadas e ilegales en muchos casos.
que le garantizan a las personas que nos han mal gobernado la reelección, que ese es el punto más importante de la corrupción que hay en nuestro sistema político. Por supuesto que me indigna que se roben los impuestos que deberían ir para los derechos de los colombianos y las colombianas, pero lo que más me indigna es en qué se gastan la plática que se roban, y es en reelegirse infinitamente, así gobiernen pésimo y así la gente los desapruebe, pues porque a punta de tejas, de tamales y de extorsionar a la gente por el voto, porque literalmente lo hacen con los trabajadores, con los contratistas, pues se pueden reelegir. Entonces yo creo que la transformación, además del CNE, también parte por entender que tenemos que meternos en la política, no solamente esperar a que alguien proponga una reforma al sistema político, sino que todos y todas hacemos parte de esa cultura política que tiene nuestro país, y empieza también por no vender nuestro voto, por informarnos para la hora de votar y por tomarnos ese espacio que es la política y el Congreso para resignificarlo y que deje de ser lo que hoy es o lo que hoy entiende la ciudadanía que es, y esté al servicio pues de los derechos de la gente. Gracias, Jennifer. Daniel, terminamos contigo esta pregunta. Marta, mira, yo fui elegido 2 veces concejal de Medellín. La primera campaña del consejo me valió 11 millones de pesos, que es realmente muy poco. Entonces uno sí puede llegar, pese a las diferencias de financiación que uno ve con otros candidatos. Ahora lo estoy viendo, hay unos candidatos aquí en Antioquia que se están gastando unas sumas absurdas de dinero y se siente. Entonces, pese a que en mi historia yo he podido llegar con pocos recursos, sin duda en la financiación hay un tema clave. Otra cosa que yo sentí siendo concejal de Medellín es que, al parecer, las metodologías de debate siguen siendo las mismas de hace 200 años, ¿cierto? Y es muy poco atractivo, es muy poco claro, legible, interesante para un ciudadano sentarse a ver un debate de un consejo, de la Cámara o del Senado. ¿Listo? Y para los mismos miembros no hay debate. Tú hablas una vez y después se pasan otras 10 horas hablando otro. Entonces no hay tanto contrapunteo entre los mismos congresistas o concejales, tampoco con los gobernantes. Entonces yo creo que hace falta revisar las metodologías del debate a la luz de lo que es hoy en día, ¿cierto? Ya tenemos una cantidad de opciones digitales, tenemos un potencial gigante de seguimiento de las sesiones y de los debates a través de otras plataformas. Mira, puede sonar curioso, pero cuando entramos en pandemia y en cuarentena, al Consejo de Medellín lo empezó a ver mucha más gente. Porque antes la gente no lo veía por YouTube. Listo, a través de la cuarentena se empezó a ver, pero era solo ver, no había una forma de participar. Entonces yo creo que sería bueno, precisamente leyendo los tiempos que corren, leyendo las inquietudes de la gente y las formas de acceder, tenemos que replantear las formas de debatir. Me parece que hay una propuesta interesante, que no tengo la respuesta, pero sin duda en el mundo ya se han estudiado metodologías novedosas de debatir que deberíamos por lo menos empezar a aplicar una u otra vez. Gracias, Daniel. Bueno, quiero empezar un poco con los temas más importantes, sobresalientes para ustedes. Durante la campaña ya los candidatos presidenciales y para Senado y Congreso han discutido varios temas y tengo una lista, por ejemplo, guerra y paz, seguridad, drogas ilícitas, la guerra contra las drogas, cambio climático, sector energético, minería, infraestructura, acceso y el derecho a servicios sociales de calidad, educación, salud, inclusión social, etc. La pregunta que tengo yo y tenemos Marta y yo, mejor dicho, es de todos esos, entiendo que son importantes para todos ustedes, pero si pueden seleccionar o escoger 3 de ellos o de otros temas, ¿cuáles seleccionarían? Jennifer, si tú quieres empezar. Bueno, esta pregunta a mí me pareció muy interesante cuando ustedes nos la enviaron en digamos, los asuntos que íbamos a discutir en este panel, pues porque fue como, bueno, estas causas siguen siendo las causas que ustedes han movido, han surgido nuevas causas, cuáles son los temas que a ustedes hoy les mueven, y sobre todo como en la perspectiva también de la juventud. En ese contexto yo entendí la pregunta. Entonces yo creo que
las banderas típicas o tradicionales, por ejemplo, del movimiento social, me parece que en Colombia siguen siendo muy vigentes, pero también han surgido unos nuevos planteamientos. Es decir, por ejemplo, las consignas por derechos básicos como la educación, la salud y el trabajo dignos, que hacen parte de la agenda del movimiento social desde 1970, básicamente. Hoy, de hecho, creo yo que se han profundizado esas necesidades en la medida en que desde la apertura económica ha habido un recorte en la garantía efectiva de esos derechos, en términos de la privatización de la educación pública, en todos los niveles, de la precarización de las condiciones del trabajo para todas las poblaciones, pero particularmente para la juventud. Entonces, ese tipo de banderas que uno diría, no, ya están mandadas a recoger porque son desde la época del 68, de mayo del 68, a mi parecer, hoy tienen aún mucha vigencia porque no han sido conquistadas o saldadas a plenitud y por el contrario hemos tenido retrocesos con gobiernos de un corte muy neoliberal que han puesto esa agenda como una agenda súper secundaria. Lo que ha ocurrido es que han surgido nuevas banderas, fruto pues también de los problemas que van ocurriendo en el mundo, de las investigaciones de la academia, por ejemplo, como la lucha contra el cambio climático, la lucha por una transición energética justa en el mundo, por supuesto los derechos de las mujeres, que ha sido una reivindicación que el movimiento feminista ha tenido que plantear y fortalecer en la lucha de aquí en adelante por una solución política al conflicto armado en Colombia, que sin duda alguna, a mi parecer, hacen parte de las banderas como nuevas, pero no porque reemplacen las demás causas, sino porque le suman como más arandelas a los derechos que hoy estamos luchando. O sea, la situación en la que hoy está Colombia es realmente muy crítica, que tener 7 de cada 10 colombianos y colombianas en la pobreza o en condición de vulnerabilidad nos deja ver que no hemos logrado con éxito tener un país desarrollado en donde se garanticen los derechos sociales y económicos que eran, digamos, la agenda del movimiento social antes. Por eso, a mi parecer, lo que tenemos que hacer es actualizar esa agenda, fortalecer esa agenda y llevarla a espacios en donde no hemos estado, como por ejemplo el Congreso de la República, o bueno, en donde ha habido una pequeña representación de ese movimiento social, pero ha habido mucha prevención, ¿sí? Y yo entiendo gran parte de mi generación que me dicen como, Jen, es que no quiero votar, qué mamera la política, todos los políticos son iguales. Algunas personas me dicen eso y yo entiendo porque yo he estado en esa posición. Yo he estado diciendo no quiero votar porque todos son iguales, pero el problema es que si nosotros no nos metemos en estas decisiones, van a seguir ganando los mismos de siempre por W, van a seguirse llenando esos escaños a punta de los partidos tradicionales. Entonces nos toca resignificar ese espacio y tomárnoslo, y yo diría que esa es como mi experiencia personal, no de reemplazar esa agenda de luchas y de banderas previas, sino de fortalecerlas y añadir las causas que van surgiendo con el desarrollo pues de nuestra generación, el cambio climático, la lucha por los derechos de las mujeres, a decir sobre nuestros propios cuerpos, entre muchas otras reivindicaciones. Muchas gracias, Jennifer. Y por supuesto, hay que añadir a la lista la renovación económica, ¿no? Y todos los problemas que han aumentado a través del COVID. Fernando, sus 3 temas más sobresalientes, más importantes. Bien, yo creo que hay una coyuntura actual que nos ha planteado un tema a la fuerza del que todos tenemos que, digamos, trabajar desde el Congreso, desde el Gobierno Nacional, desde las autoridades locales y territoriales, que es todo lo que está relacionado con los efectos directos de la pandemia, el desempleo, la crisis económica. Ese es un tema de que tenemos que hablar como país y sobre el cual tenemos que traer respuestas. La pandemia además ha tenido una serie de impactos que ya podemos ir entendiendo cómo han funcionado y a quienes han golpeado particularmente. La pandemia ha golpeado particularmente a la juventud colombiana y a las mujeres jóvenes colombianas particularmente. Si ustedes revisan el desempleo hoy en Colombia, en que jóvenes se van a dar cuenta que las mujeres jóvenes están 10 puntos porcentuales más desempleadas que los hombres. Entonces aquí tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a mitigar los efectos de la pandemia, directos e indirectos, en la economía, en el trabajo, en las brechas de género, desde la política pública y entendiendo, digamos, cómo han funcionado cada uno de estos impactos. Número 2, yo creo que Colombia tiene que abrir a nivel internacional el debate de la política de drogas como un campo que merece una transformación urgente. Colombia es el país del mundo que más muertos ha puesto, que más violencia ha sufrido y que más corrupción y atraso institucional ha tenido que sufrir por cuenta de una guerra antidrogas que ya lleva 50 años y que no ha traído ningún buen resultado
ni ningún triunfo, en ningún sentido. Colombia es el país que ha vivido esa derrota para que en Europa y en Estados Unidos pueda la gente salir de fiesta con alguna droga que le gusta utilizar. No es justo para los colombianos, no es justo que después de estos 50 años sigamos pagando la consecuencia de la guerra antidrogas. Y ahí tienen que venir dos debates muy grandes que se van a abrir prontamente en Colombia. Uno que ya se ha abierto recientemente y que se ha caído varias veces en el Congreso. Es el uso adulto del cannabis, o lo que se llama la regulación o la legalización del cannabis. Hablemoslo en términos técnicos, el uso adulto del cannabis como un bien que se vende en un mercado regulado y que se retira del mercado de la ilegalidad. Ese por una parte. Y por otra parte también tenemos que hablar de cómo dignificamos la vida de los campesinos cultivadores de coca, que en Colombia son cientos de miles de campesinos cultivadores de hoja de coca que están en ese momento siendo criminalizados, perseguidos, fumigados, y que solamente hacen parte de una economía muy grande en torno a lo que es la coca. Tenemos que ver cómo desde Congreso regulamos los usos alternativos de la hoja de coca. Sí, eso en un segundo lugar. Y en un tercer lugar, una urgencia muy grande en Colombia, que es la implementación de los acuerdos de paz. El año pasado los acuerdos de paz cumplieron los primeros 5 años desde su firma. Y eso, desde la literatura internacional de acuerdos de paz y de procesos de paz, es un hito muy importante cuando se cumplen esos primeros 5 años de un acuerdo de paz. Y se estima que un acuerdo es exitoso si cerca de 4/5 partes de los combatientes que entregaron las armas en ese plazo de 5 años se mantienen dentro del acuerdo de paz. Y en Colombia, según los registros de Naciones Unidas, que es una de las entidades que verifica el proceso de paz, cerca de 9/10 partes de los combatientes que entregaron las armas siguen dentro del proceso de paz, a pesar del incumplimiento, de la reducción de presupuestos, de la violencia que han sufrido. Y esa es una señal de que el proceso de paz, en medio de todo, se ha mantenido en pie. Y tenemos que buscar desde el Congreso que llegue al poder el gobierno que llegue. Nosotros tenemos que verificar que el acuerdo de paz se ha cumplido, se ha respetado, que sus presupuestos sean mantenidos. Así que esas 3 cosas yo diría: efectos de la pandemia en la economía, política de drogas e implementación del acuerdo de paz. Gracias, Fernando. Daniel, ¿cómo te parecen los 3 temas que acaba de mencionar Fernando? ¿Esos son más o menos los tuyos o tú tienes unos distintos? Hay algunos que menciona Fernando que yo también pienso abordarlos. Todo el tema de lucha contra las drogas, sin duda, pues hay que corregir rápido ese error, pero yo quiero plantear 3 temas en los siguientes términos. El primero es el desarrollo sostenible. Ese es el gran reto que tenemos como humanidad en este momento, y Colombia es a la vez muy vulnerable a los problemas ambientales que está viendo, pero sobre todo yo quiero verlo desde el punto de vista de los potenciales, de qué va a vivir Colombia en 30, 50 años. Yo pienso que Colombia tiene su potencial no debajo de la tierra, en el petróleo o en las minas, sino encima de la tierra, en la biodiversidad. Colombia es potencia en biodiversidad, Colombia es potencia hídrica en el mundo, y entonces hacia allá tiene que ir. Uno de mis principales esfuerzos será en la protección de la biodiversidad y en el aprovechamiento sostenible de esta biodiversidad que tenemos. Pero ojo que la sostenibilidad no solo es temas ambientales rurales, ¿cierto? Hoy en día 75% de los colombianos vivimos en ciudades, 75%. Por eso que para mí como urbanista, cómo hacer ciudades sostenibles para el futuro, cómo hacer que la mayoría de los colombianos vivamos bien en ciudades, es una de las claves fundamentales. El segundo gran tema para mí está alrededor de la cultura, el arte y la creatividad. No solo porque allá hay un enorme potencial de generación de empleos, cada vez hay más creativos que pueden vivir de eso, cada vez hay más artistas que por fin logran vivir de su arte, que no les toca relegarlo a las horas de la noche mientras pasan el día en trabajos aburridos de oficina que no les gustan, pero también porque el arte y la cultura han demostrado en el contexto de Medellín, de Antioquia y de Colombia que tienen poderes curativos, ¿cierto? El arte nos sana, en particular hablando de salud mental, en un país como el nuestro que está enfermo de 200 años de guerra y de tanta violencia, pero también creo que en términos de la reconciliación necesaria para nuestro país, el arte y la cultura tienen un papel muy importante que jugar. Entonces allí estará mi segundo gran tema de trabajo.
El tercero, yo quiero ponerlo alrededor de la reconciliación, ¿cierto? Y esto es más un tema, digamos, transversal. Por supuesto que tenemos que reconciliarnos con la naturaleza, tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, tenemos que reconciliarnos con la democracia y las instituciones, y allá está todo el trabajo que hablábamos al principio sobre qué cambiarle a la política, y tenemos que reconciliarnos en nuestras formas de hacer política. No podemos seguir despreciando a quienes piensan diferente de nosotros. Creo que los colombianos necesitamos aprender a estar en desacuerdo sin llegar a la violencia física o verbal. Y por eso a mí me emociona muchísimo que mi fórmula al Senado sea nada más y nada menos que el doctor Humberto de la Calle, que no solo es un artífice del acuerdo de paz, sino que es una persona que en su forma de hacer política, en su forma de debatir, en su forma de pensar, es un símbolo para mí de lo que puede ser la reconciliación en Colombia. Gracias, Daniel. Diana, tus tres temas sobresalientes. Bueno, Ken, yo tengo el número 111 y en esa línea de 111, Pues Daniel estaba hablando de economía naranja, ¿no, Daniel? O algo parecido, ¿no? Algo distinto, ¿no? A ver, perdón, Diana, sigue. sí, el 111 lo hemos estructurado los tres ejes más importantes para nosotros, digamos, sobre los cuales estamos trayendo la propuesta. Decimos que cada uno del 111 es una columna y también está alineado con mi experiencia. Yo tengo 15 años de experiencia en el sector público y he trabajado en los temas de derechos de las mujeres y los temas de género amplios, en los temas de seguridad y justicia, que además es prioritario también para la ciudadanía en este momento, y en la implementación del acuerdo de paz. Esos son los tres ejes que para mí son fundamentales y en los cuales quiero trabajar y en los cuales tengo propuestas concretas y quisiera mencionar como un tema específico, una propuesta concreta específica en cada uno de ellos. En cuanto a los derechos de las mujeres, pues fue evidente el impacto que tuvo la pandemia sobre las mujeres, sobre la sociedad en general, pero sobre todo en las mujeres. El incremento en las cargas de cuidado no remunerado, llegando a que las mujeres trabajen en temas de cuidado no remunerado 4 veces más que los hombres. Las mujeres le gastan entre 8 y 10 horas diarias al cuidado no remunerado, mientras que los hombres lo hacen durante 3 horas. El incremento de las violencias contra las mujeres a raíz de los encierros, digamos, o de volver a las casas, estar encerradas con los agresores. Y obviamente algo que nos preocupa muchísimo y es el desempleo. El desempleo, lo estaba mencionando Fernando, incrementó en las mujeres jóvenes, llega casi al 30% el desempleo y obviamente se amplió esa brecha en donde las mujeres tienen un mayor desempleo. Por un hombre desempleado hay 3 mujeres desempleadas. Entonces, en cuanto a propuestas en estos temas, hemos pensado en crear el Sistema Nacional de Cuidado, que logre liberar de tiempo a las mujeres, que logre tener una oferta en temas como jardines infantiles, guarderías, lugares donde cuiden adultos mayores y que al mismo tiempo le dé una oferta de capacitación, de trabajo y de tiempo libre a las mujeres. Esto queremos que en Colombia sea pues algo que vaya avanzando y avanzar en el cierre de brechas en temas de desempleo. En la segunda línea, seguridad y justicia, es urgente que tengamos una policía que esté fortalecida, pero que al mismo tiempo tenga la legitimidad que le corresponde a esta institución. Tenemos un impacto negativo sobre la imagen de la policía, sobre todo después de lo ocurrido en las marchas de los últimos 2 años. Es urgente revisar procesos y procedimientos de policía, uso de la fuerza por parte de la policía y que las estructuras de investigación y de sanción, tanto disciplinarias como penales, realmente funcionen. Y sobre todo, un tema de que la policía se pueda enfocar en los delitos realmente importantes que afectan a la ciudadanía, como el homicidio, el hurto violento, las extorsiones y los delitos sexuales. Y en cuanto al acuerdo de paz, es fundamental que el acuerdo de paz se siga implementando independientemente del gobierno que sea elegido. Yo creo que el gobierno actual sí ha tenido una negligencia en que el acuerdo sea una realidad y desde el Congreso nosotros tenemos una responsabilidad primero de hacer control político para que se cumpla el acuerdo de paz y en segunda medida implementar las leyes que están pendientes de aprobar para su adecuada implementación. Gracias. Gracias, Diana. Jennifer, yo veo que tienes la mano ahí.
Si quieres responder rápidamente y luego vamos a la próxima pregunta. Algo muy breve, muy breve. Creo que entendí mal la pregunta. Y entonces yo diría que con ese contexto, los 3 énfasis centrales que nosotros hemos construido en nuestro programa y nuestra propuesta a la Cámara de Representantes por Bogotá responden a nuestra preocupación sobre la situación de la juventud en Colombia. De los países de la OCDE, Colombia es el que mayor proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan tenemos. Y no es porque seamos vagos, como dirían algunos congresistas, ni porque no queramos hacer nada o quedarnos en nuestras casas, sino porque derechos básicos como la educación y el empleo digno hoy no están a nuestro alcance. En esa medida, nuestra propuesta pasa por, primero, reformar la Ley 30 de 1992, que es la que le congeló los recursos a la educación superior pública hace 29 años, o sea, yo no había nacido, y ya la plata de las universidades públicas estaba congeladísima y por eso es que hoy se les caen los techos. 2, como las universidades están quebradas, la gente tiene que ir a endeudarse con el ICETEX, y el problema del ICETEX es que cobra intereses sobre intereses. Nosotros queremos promover una reforma a esta institución para que los créditos dejen de operar con este mecanismo, pues porque al final se vuelven realmente impagables, sobre todo con los salarios de enganche que hoy tenemos los egresados de la educación superior. Y finalmente, frente a la preocupación del desempleo, yo he visto muchas candidaturas, particularmente a los partidos tradicionales, diciendo que les preocupa el desempleo, pero no vamos al fondo de este problema. ¿Por qué el desempleo es creciente? Si nos dijeron hace 25 años que a punta de precarizar las condiciones laborales íbamos a tener pleno empleo. O sea, ese es el cuento que nos han vendido toda la vida. Que si no nos pagan horas extras desde las 6 de la tarde, sino desde las 9 de la noche, que ahí sí va a haber empleo. Que si a los jóvenes nos pagan menos del salario mínimo, entonces ahí sí vamos a tener trabajo. Y así llevan 25 años quitándonos derechos laborales, con la promesa de que íbamos a tener pleno empleo. Hoy esa tesis está refutada. Estructuralmente tenemos desempleo de 2 dígitos en general y para las mujeres jóvenes 30%, 27% en este momento, 2 años después de que empezó la pandemia. No le echen la culpa al COVID, es un problema que a mi parecer responde a la desindustrialización que hoy está viviendo nuestro aparato productivo, a la falta de desarrollo tecnológico e industrial en nuestras ciudades y en nuestro campo. Porque si no tenemos un aparato productivo desarrollado y sólido, nadie nos va a contratar y mucho menos lo van a hacer en empleo formal. Entonces, nuestra propuesta es abrir un debate sobre cómo Colombia se está insertando en el mercado internacional, revisar los tratados de libre comercio, ¿por qué no actualizarlos para que les sirvan a nuestro país y no solamente a las economías más desarrolladas? Porque a mi parecer, hoy los tratados de libre comercio sí son una ley del embudo, que es lo ancho para los países desarrollados y lo angosto para los países que aún no tenemos un PIB per cápita alto como realmente quisiéramos y deberíamos apuntarlo. Entonces, esos son tres espacios de debate que nosotros y nosotras queremos plantear en el Congreso y que llevaremos en caso de que la gente nos elija. Gracias, Jennifer, y gracias por abrir el tema de las universidades, porque la próxima pregunta que les voy a hacer a todos es sobre diferencias entre los temas importantes que acaban de plantear y los que tal vez ven que son los más importantes entre jóvenes egresados universitarios y o entre jóvenes rurales y urbanos. Entonces, con esa pregunta voy a empezar con Diana, por favor. Gracias, Marta. Quiero repetir, la pregunta es la diferencia entre jóvenes urbanos y rurales o en general como los intereses de los jóvenes. Si ustedes ven diferencias entre los temas importantes, que son más importantes, si hay diferencias entre universitarios, egresados universitarios, no egresados universitarios, y o si hay otras diferencias rurales, urbanos. Ok, sí, ¿Explico? perfecto. Listo, gracias. Gracias. Yo creo que hay unos temas que coinciden en los jóvenes que los hemos venido hablando, el tema de sostenibilidad y de medio ambiente. Siento que esto está transversal en la mayoría de los jóvenes. También los temas de género, de derechos de las mujeres, es algo que llama mucho la atención de los jóvenes, el tema de la corrupción. Pero obviamente Colombia es un país diverso
y los intereses y las necesidades de los jóvenes en la ruralidad y en las áreas urbanas cambian, también por las necesidades y por los retos a los cuales se enfrentan. Yo durante 4 años trabajé en la Defensoría del Pueblo y tuve la posibilidad de trabajar en la ruralidad y también en las zonas urbanas, y es evidente pues que las afectaciones de los jóvenes cambian sus intereses. El conflicto armado sigue impactando muy de cerca a los jóvenes en la ruralidad. Y en ese sentido, la implementación del acuerdo, vuelvo a ello, es prioritario para los jóvenes en la ruralidad. El tema de la educación obviamente impacta a todos los jóvenes, pero es diferente los jóvenes rurales que están tratando de acceder a algún tipo de educación, no necesariamente universitaria, educación o de pregrado o digamos educación técnica. La educación es un tema que llama mucho a los jóvenes, obviamente diferentes, dependiendo de dónde estén, de dónde se ubiquen. Entonces creo que evidentemente hay temas que son comunes, como los que menciono, pero cuando vamos a ver en la diversidad del país, determinan dónde se le da mayor prioridad y cuáles son las necesidades en cada territorio. Gracias, Diana. Daniel. Marta, mira, yo pienso que uno puede encontrar muchísimas diferencias, pero también muchísimas similitudes y puntos de encuentro. Por ejemplo, ahora que he estado recorriendo diferentes municipios de Antioquia, me he encontrado con algo muy bonito, y es que ha habido muchas personas oriundas de estos municipios que después de venir a Medellín a estudiar o incluso irse al extranjero, en lugar de quedarse por fuera, están volviendo a sus municipios, ¿cierto? Que son municipios pequeños que a lo mejor a priori no les ofrecerían grandes posibilidades económicas, están volviendo allí a trabajar en proyectos ecoturísticos, agroecológicos. Entonces me gusta mucho la forma en que están trayendo el conocimiento, digamos, universitario a sus territorios. Pero al mismo tiempo lo están haciendo de la mano de la gente que está allá, ¿cierto? Entonces, decir que uno ahí encuentra esos temas que comparten, independiente de que hayan ido o no a la universidad. Dicho esto, yo valoro muchísimo el conocimiento académico, ¿cierto? Yo pues he estudiado bastante en la vida y le doy mucha validez y mucho valor más bien al conocimiento académico, pero el conocimiento académico nunca puede estar alejado o cortado, o nunca debería estar alejado o cortado de las dinámicas sociales reales. Por eso que en el caso mío, aquí en Medellín, trabajé muchísimo, por ejemplo, con grupos de activistas de la bicicleta, activistas medioambientales, activistas del fútbol, activistas LGBTI, porque uno puede llevar su conocimiento académico allá, pero también tiene que dejarse impregnar por la sabiduría, el conocimiento y las dinámicas que tienen las personas en la calle, independiente de que hayan estudiado o no. Entonces yo prefiero más bien enfocarme en todos esos lugares y escenarios y puntos de encuentro que puede haber entre los diferentes habitantes, ¿cierto?, de un territorio, sean o no universitarios. Listo, Jennifer. Bueno, sí creo que hay puntos en común y puntos en los que hay como una divergencia tal vez, obvio por los intereses personales, por las pasiones que, por ejemplo, en mi caso a mí la educación superior me cambió muchísimo la forma de ver el mundo. O sea, entrar a la Nacional fue como un estallido de ideas en mi cabeza, porque entonces es muy chévere llegar y conocer personas de todas las regiones, de todas las carreras, las áreas del conocimiento, de todas las opiniones posibles, y yo creo que hacia allá sí deberíamos tender, hacia un acceso universal a la educación superior. Por supuesto, no estamos hablando solo de la educación universitaria, sino también de la educación técnica, tecnológica, para el trabajo y el desarrollo humano. Y pues por supuesto la educación universitaria, yo creo que ese es un punto en común. En general, el acceso a la educación, además de calidad, sí, básico, que no se nos caigan los techos de las universidades públicas encima, como hoy ocurre. Pero dos, hay una preocupación constante sobre el empleo.
Esa es una preocupación diferencial para las personas que están en el campo, por ejemplo, o para las personas que están en las ciudades pero no han accedido a la educación superior, y diferenciada también para las personas que están en las ciudades pero accedieron a la educación superior y aún así no tenemos resuelto el empleo. O sea, no es como que por el título profesional, cosa que antes ocurría, casi que en las generaciones anteriores tenían garantizado un empleo digno de ahí en adelante. Hoy eso es muy escaso. En el campo, el fenómeno que nosotros y nosotras hemos estudiado es un envejecimiento del campo, en el sentido de que los jóvenes están huyendo del campo porque no encuentran allí forma de satisfacer sus proyectos personales. Y eso es algo muy crítico. No encontramos empleo, no encontramos educación, tenemos que migrar hacia las ciudades para poder desarrollar nuestros proyectos profesionales. Y yo creo que eso nos abre un debate sobre cómo llevar la educación universitaria, pero también técnica y tecnológica, a todas las regiones y financiarla adecuadamente. Hoy la educación técnica y tecnológica no ha sido una prioridad. El SENA, a mi parecer, se ha enfocado mucho en los servicios y no en el desarrollo industrial, que creo que es algo hacia donde deberíamos tender. En las ciudades tenemos la preocupación también sobre el acceso al trabajo. De nuevo, si están quebrando 500.000 empresas, como ocurrió en el 2020, pues no vamos a conseguir un trabajo formal, un trabajo en donde podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Y finalmente tenemos la preocupación por la falta de garantías o de empleo para las personas profesionales, que es la realidad de muchos jóvenes que igual finalizamos nuestros programas de formación en pregrado y lamentablemente tenemos que desempeñarnos en un call center, por ejemplo, 6 días a la semana atendiendo llamadas y quejas de gente en el exterior. Este es un trabajo digno, yo no tengo nada contra los call centers, pero lo que sí me preocupa es que tengamos profesionales formados y formadas en pasiones que les llaman la atención y que no puedan desarrollarlas o aportarles de ese proyecto profesional al desarrollo de nuestro país. Sin embargo, también tenemos cosas en común, como una preocupación por la falta de la garantía del derecho a la protesta. O sea, en Colombia hemos tenido gobiernos que han macartizado y que han perseguido a quienes decidimos salir a movilizarnos de forma pacífica y organizada, y eso fue lo que ocurrió con el gobierno del presidente Iván Duque en el 2021. Decidió militarizar las ciudades, afirmando además que las protestas estaban infiltradas todas por grupos armados al margen de la ley, cuando estábamos hablando de movilizaciones de 7 millones de personas. Por supuesto que yo rechazo el uso de la violencia en las manifestaciones, provenga de donde provenga, los excesos de la fuerza pública, pero pues este tipo de declaraciones o las declaraciones que dio el ahora precandidato presidencial Enrique Peñalosa, diciendo que si alguien en el 2018 ponía un pie en la calle, nos iba a mandar el ESMAD y la fuerza pública, cuando este es un derecho constitucional que los gobiernos deberían respetar, creo yo que hace parte de la agenda general de la juventud. Por supuesto, los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, pero también a rebelarnos frente a ese mandato que dice que estamos hechos para lavar y planchar y dedicarnos solamente a las tareas del cuidado. Y finalmente diría yo que una preocupación por el arte y la cultura en el centro de nuestro país, una defensa de la cultura nacional. Colombia está llena de organizaciones juveniles, artísticas, culturales, deportivas, que no han estado en el centro de la agenda, en parte porque creo que hay una visión muy conservadora, muy homogénea de cómo debería ser la cultura nuestra, pero yo creo que esos puntos nos ubican y nos pueden unificar a la juventud de diferentes estratos sociales, de diferentes orígenes, en torno a esos derechos o a esas necesidades urgentes que identifica mi generación. Gracias, Jennifer. Fernando. Bueno, yo quisiera hablar de dos factores importantes. Número uno, aquí hablamos mucho de la educación pública, pero la educación pública también incluye un primer escalón, que es uno de los más importantes y uno de los más ignorados también en Colombia, que es la primera infancia. Y desde ahí todo comienza. Luis Carlos Galán decía algo sobre cómo en Colombia, comparaba a Colombia con una carrera de atletismo de 100 metros, y decía que los niños y las personas de las ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, comienzan 20 o 30 metros más adelante que los demás habitantes de Colombia, y la desigualdad comienza en el nacimiento. Hay una política pública que comenzó en el gobierno de Santos, que es la política pública de cero a siempre, que fue supremamente exitosa y que se ha abandonado mucho en este actual gobierno. La política pública de primera infancia debe ser el primer paso, y el paso uno de los más importantes para una política pública de educación. Número dos, la distribución de las universidades públicas en Colombia es una de las siguientes brechas que existen. No solamente son muy pocas y los cupos también son muy limitados,
sino que su distribución en el territorio nacional también es supremamente desigual y pone en situación de inmensa vulnerabilidad y desigualdad, particularmente a los habitantes de regiones rurales de Colombia, particularmente los departamentos del sur de Colombia. Entonces también tenemos que pensar cómo llevamos la universidad a los departamentos más pobres de Colombia, donde el acceso a la educación es todavía más complejo y más difícil. Eso por una parte. Número dos, tenemos que hablar también de los jóvenes que han podido tener acceso a la educación universitaria, a la formación. Nuestra generación, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, particularmente en el hemisferio occidental, se ha estudiado mucho que es la generación más capacitada, más formada, con más títulos, pero también la menor pagada de todas. Nuestra generación es la generación, si ustedes toman índices de educación universitaria en Colombia de años previos y se dan cuenta que hoy en día los jóvenes colombianos tienen tasas mucho más altas de educación profesional que hace 30 o 40 años. Y sin embargo estamos recibiendo menos ingresos. Y lo que decía Jennifer, los jóvenes universitarios con títulos de maestría, tecnólogos que deberían estar cumpliendo labores relacionadas con lo que estudiaron, pues están trabajando en otras cosas que no tienen nada que ver y que no les ofrecen futuros dignos. Tenemos que hablar aquí de varias cosas, por ejemplo, las oportunidades laborales, el pago digno por un trabajo para los jóvenes y el ingreso a la vida profesional. Nosotros tenemos una propuesta que queremos trabajar en el Congreso y es como en todas las entidades estatales colombianas donde se tienen jóvenes que están haciendo prácticas, jóvenes que normalmente son estudiantes de último o penúltimo semestre de la universidad, que están a un paso muy corto de ser profesionales y llegan a hacer tareas que son importantes para las entidades estatales, tanto nacionales como territoriales, pues que reciban una remuneración justa y no sigan trabajando gratis para el Estado colombiano. Esa es una de las luchas que más queremos trabajar en el Congreso de la República y es cómo logramos un bienestar desde el comienzo de la vida profesional de los jóvenes en Colombia, por lo menos una remuneración que incluya un subsidio de alimentación y de transporte. No más jóvenes teniendo que trabajar gratis mientras están endeudados con el ICETEX, mientras están pagando créditos bancarios por su educación. Y yo creo que eso pasa por ahí. Gracias, Fernando. Ya estoy viendo la hora y creo que hemos perdido al comoderador Ken por razones técnicas ahorita y no se ha podido reconectar. Pero si me dan la oportunidad, les quisiera hacer una pregunta más, si no les molesta. Y es del público, de verdad. Es una pregunta que nos llegó a través del Q&A. Y es sobre qué harían, o sea, si fueran elegidos al Congreso. Voy a leer la pregunta exactamente como lo escribieron. Los pronósticos sugieren que el próximo Congreso será altamente fragmentada y ninguna corriente política tendrá mayorías. Si ustedes ganan la elección y terminan en el Congreso, ¿cómo creen que podrán ser constructivos, ya sea desde la oposición o desde el oficialismo, dependiendo de los resultados? Si podemos empezar, bueno, Daniel, ya tienes la mano puesta, podemos empezar con Gracias. Daniel. Como ya tuve la oportunidad de ser concejal de Medellín durante 6 años, pues he estado tanto en posición de gobierno como de oposición y creo que tengo pues como algunas cosas por decir al respecto. Lo primero es, ahí tiene que haber una ética de uno como político, no en el sentido de robar y no robar, eso obviamente que ya está resuelto, sino en uno quiere brillar o uno quiere ayudarle a su sociedad, a su país a salir adelante, ¿cierto? Porque si uno quiere brillar es muy fácil simplemente buscar siempre todo lo que criticar, difamar, listo, pero yo creo que es más difícil, es más complejo, pero es mucho más respetable uno construir desde las diferencias. Entonces, independiente de que uno esté en una posición pro gobierno u oposición, creo que lo más importante es saber escuchar, saber entender a aquellos que se oponen a lo que uno piensa, saberlos escuchar e intentar construir a partir de aquí. Suena un poco bonito, eufemístico, pero en realidad se puede hacer, se puede lograr y pues el Consejo de Medellín durante muchos años fue prueba de eso, cómo a pesar de las diferencias partidistas y sin necesidad de estar transando pues a través de
de burocracia o mermelada que llaman, sí se puede llegar a acuerdos que no son acuerdos, insisto, de partido, sino acuerdos nacionales. Obviamente siempre va a haber diferencias, por fortuna, pero yo creo que uno es capaz. Si uno respeta a su electorado, respeta al país y respeta a sus colegas, es capaz de entablar conversaciones y discusiones que no estén mediadas por el clientelismo, las dádivas, etcétera, sino por una correcta argumentación. Y ahí llega el segundo punto. Me parece que ha sido sumamente importante en mi carrera política la capacidad de argumentar, ¿cierto? Es que un recinto como el del Congreso no es una tertulia ni es el patio del colegio para uno estar opinando lo que se le ocurra, no. Uno tiene el deber de estudiar, uno tiene la fortuna de poder contratar un equipo de trabajo para que lo apoye en esos temas que uno no domina. Entonces creo que una argumentación no solo respetuosa, sino informada, puntual, ¿cierto? Que no esté pues divagando y opinando de temas que no sepa, le hace mucho bien a la democracia. Gracias, Daniel. Jennifer. Bueno, para responder esta pregunta, a mí me gustaría contarles de las primeras experiencias que yo tuve en el Congreso. Fue en el 2018, cuando estábamos en medio de las movilizaciones estudiantiles, en paro nacional, por presupuesto, y el gobierno no nos había escuchado y primero se había reunido con Maluma. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, básicamente no había disposición política del gobierno a escucharnos. Y entonces fuimos al Congreso a explicar por qué íbamos a marchar. Entonces preparamos unas diapositivas, o sea, yo me sentía sustentando una tesis ahí, literalmente, para mostrarle a los congresistas por qué marchábamos al otro día. Sin embargo, en ese momento el senador Macías, que era el presidente del Congreso, nos cierra el micrófono, no nos permite terminar nuestra intervención que estábamos haciendo como estudiantes, y es la primera vez que yo veo un Congreso completamente de espaldas, pues obviamente no todo el Congreso, porque había la bancada de oposición, obvio nos estaba escuchando, pero el resto de los sectores políticos que se expresaban en el Congreso, nada de atención, nos cortan, nos cierran el micrófono, nos dan 30 segundos para explicar 29 años, bueno, 25 en ese momento, 25 años de desfinanciación de las universidades públicas. Entonces, ese fue mi primer contacto con el Congreso y porque yo creo que eso puede cambiar y que tal vez en Colombia podemos acostumbrarnos a escenarios mucho más democráticos, porque en teoría el Congreso está hecho con el objetivo de que haya un contrapoder, un contrapeso al gobierno nacional. Lo que pasa es que acá siempre los gobiernos han tenido absolutas mayorías en el Congreso para tramitar fácilmente lo que proponen. Ese es el factor común en todos los gobiernos que hemos tenido. Es normal que haya un Congreso con las fuerzas políticas mucho más democratizadas, con una oposición más grande, con discusión natural. Eso es lo que en teoría debería pasar. Aquí en Colombia es que ha sido la excepción, pero pues a mí eso me parece que sería algo muy rico para la democracia colombiana. Y para cerrar esta respuesta, les quiero contar que mi concepción del Congreso, por supuesto hay que tramitar proyectos de ley, por supuesto hay que llevar estas reivindicaciones para intentar volver las leyes de la República, pero también es un espacio para el movimiento social, es un espacio para darle voz, para darle micrófono, para darle espacio a los sectores sociales que se mueven en torno a 1000 causas y que deberían encontrar en el Congreso siempre un amigo, un aliado, personas que les representaran y, digamos, amplificar cada vez más esa lucha social. Esa es mi concepción sobre el Congreso de la República. Por eso aspiro a llegar allá, por supuesto, para hacer todos los proyectos de ley que haya que hacer, pero también para hacer debates de control político, que mi ejemplo como senador ha sido Jorge Enrique Robledo, que ha destapado todos los escándalos de corrupción habidos y por haber en la última época: Odebrecht, Reficar, Salucop, Agroingreso Seguro, todos los bonos del agua, el escándalo de Pandora Papers, Panama Papers. Yo creo que el Congreso también debe servir para eso, para hacer veeduría y control político, no importa el gobierno que sea, así sea el gobierno de la coalición Centro Esperanza, que es por quien yo me estoy moviendo y que a mí me encantaría, y creo que de allí vendría el mejor presidente posible. Aún así, el Congreso va a tener esa labor de control político y de espacio para el movimiento social, o esa es la concepción que nosotros queremos proponerle a todos los votantes y a las votantes, un Congreso también al servicio del movimiento social y de sus causas. Gracias, Jennifer. Diana. Bueno, pues de manera muy concreta, yo creo que un gran ejemplo de cómo gobernar, cómo legislar en un Congreso fragmentado es lo que ha hecho Juanita Hubertus en la legislatura actual. Juanita ha logrado generar alianzas con
congresistas que son de partidos diferentes al de ella, Centro Democrático, Pacto Histórico, con objetivos comunes. Y ella es consciente que si no se generan alianzas, si no se tienden puentes, si no se llegan a acuerdos para lograr avanzar, es muy difícil lograr los objetivos que tiene el Congreso. Entonces, en esa línea, yo seguiría ese buen ejemplo que nos ha dado Juanita, de tender puentes, de acercar a los extremos, a los opuestos, de generar consensos y de tener claro la razón por la cual estamos legislando, hacia dónde queremos ir y poder avanzar. Y obviamente a lo que no se ha tocado acá, pero es generar el contrapeso al gobierno, ¿no? También, seamos bancada, seamos oposición, ese es el rol del legislativo. Para eso es la división de poderes y yo lo haría, legislaría en esa línea. Gracias, Diana. Fernando, terminaremos contigo. Bueno, Marta, yo respondo a esa pregunta de Sergio diciendo que pierde mucho una democracia cuando un Congreso se termina convirtiendo como en una notaría para tramitar los proyectos del gobierno automáticamente. El Congreso es el espacio de deliberación, de debate y de discusión pública por excelencia en una república como es Colombia. Y en ese sentido necesitamos un Congreso que sea independiente, que dé discusiones con altura y que no sea un Congreso que simplemente funcione como notaría del gobierno para tramitar con urgencia y con celeridad todo lo que al gobierno le conviene. En ese sentido, creo que nosotros tenemos que hablar de algo que no se habla mucho, y es cómo se ejerce la oposición con responsabilidad y con sensatez. Hubo un daño muy grande que le hizo el uribismo a Colombia en este periodo 2014-2018, segundo gobierno de Santos, primer periodo de Uribe en el Congreso, que es cuando construyen una oposición cuyo objetivo es literalmente hundirle todo al gobierno, sabotearle la gobernabilidad, hacerle imposible e inviable la gobernabilidad. El Congreso no está para eso, el Congreso no está para sabotear un gobierno, el Congreso está para hacer control político, para ser independiente, para vigilar, para controlar. Y en ese sentido tenemos que volver a hablar de cómo hacemos una oposición que sea balanceada, que sea objetiva, que esté pensando en el bienestar del país antes de hacerle daño a un gobierno. Tenemos que ver cómo construimos una oposición responsable en caso de que nosotros seamos partido de oposición, y cómo construimos una forma de ser partido de gobierno que tampoco sea tramitarle todo al antojo del gobierno. Tenemos que hablar de cómo logramos construir un Congreso que sea independiente. El valor máximo aquí del Congreso de la República es la independencia, y por eso quiero recalcar en eso que decía al comienzo de esta conversación. Lo mejor que uno puede tener como candidato al Congreso y como congresista en caso de ser elegido es la independencia permanente. En mi campaña no he recibido un centavo de ninguna empresa ni de nadie a quienes que pudiera comprometer mi independencia, y en ese sentido lo mejor que yo puedo ofrecerle a la ciudadanía como congresista es que tengo absoluta independencia para votar, para tramitar proyectos, únicamente pensando en el interés de la ciudadanía y en los valores políticos en los que yo creo. Así que tenemos que buscar cómo logramos recuperar un Congreso que sea independiente y que no esté dispuesto simplemente a ser el tramitador de todo lo que esté buscando hacer el gobierno de turno. Y no se nos olvide eso, cómo hacer una oposición balanceada y responsable, sobre todo responsable con lo que necesita el país, antes que simplemente con hacerle imposible la gobernabilidad a un gobierno nacional. Gracias, Fernando. Y gracias por mencionar las partes que son internacionales también a todos. De hecho, con eso vamos a terminar. Les quería agradecer un millón a nuestros panelistas del día de hoy. Esto será una conversación que seguiremos durante todo este año y el siguiente también después cuando entra nuevo presidente y nuevo Congreso. También les menciono que vamos a tener, pronto vamos a estar anunciando un evento sobre la situación que está pasando en Canadá, de hecho, y los bloqueos que están pasando allá, así que tomen en cuenta y vean sus correos y en Twitter y todo lo estaremos anunciando. El programa de hoy también lo vamos a estar transmitiendo en Twitter y en nuestra página web y nuestra página de YouTube. Pueden ir a nuestra página web ccacanada.com.
y estará ahí más tardar esta noche o mañana por la mañana. Así que muchísimas gracias a todos los que nos atendieron y que estuvieron con nosotros hasta el final. Sé que pasamos un poco de tiempo, pero te lo agradecemos. Un millón de gracias a todos. Muchas gracias, Marta. Un saludo a mis compañeros. Igualmente. Marta, muchísimas gracias. a todos. Un saludo también a Ken, que no pudimos terminar de hablar con él. Un saludo a los compañeros candidatos. Espero encontrármelos. Con Jennifer y con Diana nos hemos encontrado en la calle haciendo campaña. Con Daniel nos encontraremos en el Congreso, ojalá. Ojalá lleguemos todos. Sería una Suerte a gran todos. bancada decente. Gracias, un gusto estar aquí con Abrazos. ustedes. Un abrazo. Chao. Gracias.